Bueno, muy buenos días. Les doy nuevamente la bienvenida al tercer seminario virtual de la Comunidad de Práctica Adaptación en los Andes. Vamos a dar inicio a este seminario sobre los impactos, adaptación, vulnerabilidad y estrategias de adaptación. La comunidad de práctica organizada por Naciones Unidas, CONDESAN, NICI, Euroclima, Global Adaptation Network, Adaptación en las Alturas, la cooperación suiza y práctica, con el apoyo de Practical Action y de mi parte como facilitadora de la misma. Para recordarles, tenemos un módulo 1 que ya hicimos, ¿no es cierto?, sobre los ecosistemas andinos, sus servicios y estrategias de adaptación. Estamos en este momento en el módulo 2 sobre los impactos, adaptación, vulnerabilidad y estrategias también de adaptación que se han trabajado. Y vamos a terminar el módulo, la comunidad, o bueno, esta primera fase de la comunidad de práctica con módulo 3 sobre salvaguardas, opciones de política y gobernanza inclusiva. El día de hoy tenemos 3 expositores y panelistas realmente de muy primer nivel. Les puedo decir que va a ser muy interesante este seminario. Y además voy a presentar muy brevemente algunas fórmulas y digamos traducciones de cómo entrar y puedan ejercitarse con el Atlas Interactivo del AR6 del IPCC. Entonces, Fabián Dreckmann nos va a presentar sobre riesgos claves de la región andina por inundaciones, avalanchas y huaicos. Anaí Urquiza nos va a trabajar las lecciones aprendidas de un caso de gestión de riesgos e involucramiento comunitario en los Andes. Y Nicolás Cubi va a trabajar soluciones basadas en la naturaleza que están incluidas en el informe también del AR6 del IPCC del capítulo 12. Y como hemos hecho en otras oportunidades, vamos a tener 2 rondas de preguntas. Yo leeré las preguntas que aparezcan en el chat y luego finalmente, no se nos vayan, vamos a tener un cierre del seminario con su foto grupal y esperemos que puedan prender sus cámaras para ello. Entonces, el módulo 2 tiene este primer seminario virtual, ustedes recordarán, son 2 seminarios y un foro de diálogo. Va a trabajar las preguntas sobre cuáles son los riesgos claves de la región andina según el informe del 6º informe de evaluación del grupo 2 del IPCC y qué estrategias de adaptación se plantean ante la inseguridad alimentaria por sequía, la vida e infraestructura por inundaciones y huaicos, a la inseguridad del agua y en general ante el riesgo sistémico de superar la capacidad de servicios e infraestructura pública. Y luego, bueno, viene el diálogo. Entonces, estamos trabajando aquí los más importantes riesgos, los riesgos representativos, se le llama en el informe, que, digamos, pueden afectar a las comunidades, la infraestructura, la naturaleza en los Andes, en la región. Luego tendremos un foro de diálogo en línea, como ya lo hemos tenido, en donde esperamos que todos ustedes sigan contribuyendo y trataremos de responder a algunas preguntas. En este caso ya no van a haber varios grupos por cada ecosistema, vamos a trabajar estas preguntas. O sea, primero que nada, están articuladas la gestión de la región, de la reducción de riesgo de desastres y la adaptación en su país. ¿Cómo? A ver si podemos trabajar ejemplos, o si no, bueno, ¿qué pasa? ¿Podría, debería estar articulado? ¿Y qué instrumentos de gestión y fiscalización para la adaptación basada en ecosistemas conoce que funcionen desde una perspectiva sistémica y multidisciplinar? Aquí vamos a intercambiar experiencias y casos. Son 2 preguntas y vamos obviamente a seguir compartiendo los diálogos, las lecturas, los videos y los recursos en general que están en la plataforma. Luego tendremos un seminario virtual con ustedes. Quiero reiterarles en la invitación a que participen y compartan sus casos de éxito con estrategias y acciones de adaptación basadas en ecosistemas, manejando opciones en cuanto a ecoturismo, a la tierra, el territorio, el manejo de las ciudades, los pueblos indígenas, comunidades rurales, y desarrollar las preguntas sobre si el conocimiento científico, indígena, práctico y local se unen, si la adaptación de las comunidades rurales y locales están funcionando, si existen oportunidades ante la variabilidad y el cambio climático, que al contrario, tampoco son todos los riesgos, también podríamos aprovechar alguno de estos cambios, y haremos también un diálogo en esa sesión. Entonces, paso directo a presentarles brevemente para que ustedes ejerciten directamente en sus computadoras sobre cómo usar el Atlas Interactivo del Grupo 1 del 6º informe
de evaluación del IPCC. Este atlas es muy práctico. Yo se los recomiendo para que puedan dimensionar los cambios que se nos vienen por delante y en cada subregión. El atlas ha dividido el planeta en subregiones. Entonces hay mapas de subregiones que son geográficos y mapas de subregiones que son hexagonales. Ambos representan los mismos territorios. Y estas siglas que ven ustedes ahí representan los nombres que se le ha dado a cada subregión. Eso es para que ustedes puedan manejar más fácilmente el atlas y lo puedan, digamos, seguir. Luego tenemos ventanas. Hay una pestaña mapa en donde ustedes pueden seleccionar el tipo de visualización del mapa. Son 3 tipos. Pueden ver mapas propiamente dichos, pueden ver las subregiones y pueden ver las combinaciones en los hexágonos. Entonces, luego viene la leyenda en la columna, digamos, izquierda en su pantalla, que sintetiza las tendencias que se pueden observar en cada mapa. Están divididas en 6 grupos: calor y frío, húmedo y seco, vientos, nieve y hielo, zona costera y otros. Y luego abajo, el último casillero de esa zona de la leyenda, selecciona la magnitud a visualizar y la tendencia elegida, sea por proyecciones, o sea, hacia el futuro, o las tendencias pasadas. Ustedes ahí pueden fácilmente jugar con el atlas y les va a ir mostrando en el mapa los resultados de su búsqueda. Entonces aquí viene abajo del mapa una serie de colores y arriba del costado derecho ven unas opciones de positivo, negativo, para compartir, etc. Esto está, digamos, explicado acá. La leyenda se explica en esta lámina. Entonces, en la opción proyecciones, la leyenda se clasifica en colores que varían según las regiones y se clasifica por el nivel de confianza científica y de atribución al cambio climático, e incluso si los datos no son relevantes. Entonces nos dice alta confianza de incremento, confianza media de incremento, o sea, cómo se comporta la tendencia, baja confianza con dirección a un cambio, y ahí está en blanco, cuando no se sabe exactamente, la ciencia no tiene certezas, nos lo deja en blanco. Confianza media de que la tendencia va a descenso, cambia el color a naranja, un color, digamos, más ladrillo, la alta confianza, y el gris, datos no relevantes. Y luego abajo dice, incremento en la tendencia con atribución. ¿Qué significa la atribución? Es una atribución al cambio climático, o sea, existe una certeza de que hay un incremento en la tendencia con atribución al cambio climático. No es que está cambiando porque así es el clima en general y no tiene nada que ver con el cambio climático. Entonces la atribución científica está clara en la segunda barra abajo en su pantalla. Entonces, en la opción de tendencias pasadas, la leyenda se clasifica por colores representados en el mapa y en cada una de las subregiones. Y esta clasificación, según la tendencia, va en ascenso si existe una atribución, o todo lo contrario, si no, en la segunda barra abajo de su pantalla. Y arriba están la explicación de las opciones. Una es para acercar o alejar el mapa, otra para compartir resultados y otra para descargar los resultados. Ustedes pueden bajar estos mapas y grabarlos en sus computadoras y usarlos en su propia investigación y trabajo. Luego hay una ventana llamada pestaña regiones, donde se puede visualizar la región de América Central y del Sur con una tabla por regiones. Aquí no hay mapa, aquí solamente están clasificadas las tendencias y las proyecciones que vimos en el mapa anterior, pero en una tabla de 3 columnas, siguiendo una clasificación similar. Entonces, en la leyenda está un listado de las subregiones para poder obtener los resultados de acuerdo a la opción elegida. Entonces, finalmente tenemos la ventana que se llama pestaña combinaciones. Aquí se visualizan las subregiones en forma de hexágonos. Y esta es un poquito más compleja, esta lámina, porque nuevamente trabaja con los 6 grupos: calor y frío, húmedo y seco, vientos, nieve y hielo, zona costera. Pero se pueden seleccionar diferentes tendencias, hasta un máximo de 6.
y ver su representación en el mapa, que están ahí abajo, las pueden ver. Unas son proyecciones futuras de incremento o decremento, con alta, media o baja confianza, donde se observa una tendencia, ¿no es cierto?, de ascenso o descenso, con una atribución alta o baja. Entonces, es complejo, pero se puede entender, y una vez que se entiende, hay una información valiosísima que ustedes pueden tener de acuerdo a sus propias subregiones. Entonces, hay una representación gráfica de la evolución de la tendencia con respecto a si ésta ha ido incrementando o disminuyendo, y una clasificación del nivel de confianza en la que ésta va a ir evolucionando. O sea, aquí es la confianza, apareció un nuevo criterio. No solamente es la tendencia ascenso-descenso, sino de que hay certeza científica muy alta, media o baja de que esa tendencia va a ascender o descender. Y a la vez también hemos visto hay o no una atribución al cambio climático. Y también lo hace vía tendencias pasadas, que indican la tendencia si iba en ascenso o descenso, y proyecciones. Entonces, esto realmente vale la pena para que ustedes lo manejen, lo comprendan mejor y lo utilicen en su trabajo cotidiano, y en especial para cada subregión con el nivel de precisión que nos está dando el grupo 1 del Assessment Report de el IPCC. Esto va a quedar con ustedes en el video, así que, y además ya está todo traducido porque todavía este atlas está en inglés, lo pueden ver otra vez en otra oportunidad y de esa manera podrán trabajar con ese atlas en adelante. Los colores iguales para diferentes clasificaciones, no, porque si ustedes ven, está dando una tendencia de proyecciones, sale un mapa. Y luego sale una tendencia pasada y es otro mapa, son diferentes mapas. Solamente el mapa de la última pestaña de hexágonos es la que hace la combinación, y ahí se hace por flechas. Las flechitas dentro del hexágono son los que marcan la diferencia. Tienen que ser meticulosos, pero una vez que se comprende, esto avanza con mucha fluidez. Y paso entonces, con gusto, Juan Julio, por tu comentario también. Y paso entonces directamente a presentarles a nuestro primer panelista. Es Fabián Drenkamp, que trabaja en la interfaz de glaciología, recursos hídricos y adaptación al cambio climático en los Andes tropicales, con enfoque regional en el Perú. Tiene un doctorado en geografía de la Universidad de Zurich, con la cual ha colaborado en el proyecto Glaciales entre 2012 a 2022 viene trabajando, tiene también un postdoctorado en el Imperial College of London sobre seguridad hídrica en los Andes del Perú. Fabián ha contribuido al reporte recientemente publicado del Grupo de Trabajo 2 del sexto informe de evaluación del IPCC sobre adaptación de recursos hídricos en Centro y Suramérica, y actualmente trabaja como investigador docente a tiempo completo en la sección de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fabián, por favor, comparte tu pantalla y cuéntanos sobre los findings, hallazgos de tu investigación. Gracias, Liliana, espero que 12 me puedan minutos. escuchar. Sí, gracias, Liliana, espero que me puedan escuchar bien. Bueno, solo para decir, Liliana es una de las primeras investigadoras peruanas que yo conocí cuando estuve por primera vez en el Perú. Eso ya era en el 2008, así hace mucho tiempo. Y bueno, desde ahí empecé a trabajar más con temas de glaciares, recursos hídricos acá en Perú. Ya, muy bien. Entonces voy a ahora proyectar la presentación. El tema que me toca, como ya mencionó Liliana, es el tema de riesgos o riesgos clave de la región andina por inundaciones, avalanchas y huaicos. Pero aprovecho también darles un panorama un poco más general sobre el tema de riesgos en los informes del IPCC, qué significan y qué tipos de definiciones hay. Y si hablamos de eso, ya ven acá un montón de términos que no tienen que analizar ahora en mucho detalle, ¿no? Pero solamente para mostrarles, hay muchos términos y a menudo pueden confundir un poco, ¿no? Entre todos los términos, qué significa qué, cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, esos son, por ejemplo, los términos, algunos en inglés, porque ya me parece que más se usan así, otros en español solo traducidos,
que se usan, por ejemplo, en los informes del IPCC y en mucha bibliografía relacionada, ¿no?, al tema de cambio climático. Entonces, a menudo son múltiples, ambiguas, superpuestas y a menudo discutibles definiciones y marcos, ¿no? Y por eso creo que vale la pena ver un poco más las definiciones de riesgo y también de otros temas que sobre todo en lo que muchas veces se enfoca es la vulnerabilidad. Entonces, si miramos a lo largo de los informes del IPCC, ahorita estamos con el 6º informe, ¿no?, recientemente, pero si miramos un poco más atrás, por ejemplo, con el informe de evaluación número 4, ¿no?, que salió en el 2007, todavía había un enfoque bastante fuerte en vulnerabilidades más que riesgos, donde la vulnerabilidad se entendió como, compuesta por ejemplo, todavía la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Eso cambió fuertemente, ¿no?, en el lenguaje, la comunicación y en los marcos teóricos del IPCC, mediante un nuevo informe especial sobre la gestión de riesgos de desastre en el 2012, donde se mostró, se introdujo un nuevo marco de riesgo, en este caso todavía más vinculado al riesgo de desastres, ¿no? Y que luego fue trabajado más con el 5º informe de evaluación, ¿no? O sea, recién a partir del 2013-14, ¿no?, donde el riesgo ya está comprendido como, digamos, la intersección de los peligros, digamos, físico-naturales, ¿no?, vinculados al cambio climático, la exposición y la vulnerabilidad de sistemas socioecológicos, o sea, tanto personas, sistemas sociales, como también sistemas naturales. Entonces ahí es donde claramente ya se divide exposición y vulnerabilidad. Exposición ya no es parte de la vulnerabilidad, sino un componente individual aparte, ¿no? Y todo eso forma parte del riesgo. Entonces, si vemos un poco las definiciones, primero para entender los componentes del riesgo, ¿no? El peligro se entiende como la ocurrencia potencial de un evento o una tendencia física, la exposición, que es la presencia de, como dije, sistemas sociales, personas o también ecosistemas naturales o incluso infraestructura o bienes económicos a verse afectados negativamente, ¿no? Esa es la exposición. Y finalmente la vulnerabilidad, que comprendemos como una propensión o predisposición a verse afectado negativamente, y incluye muchos conceptos. Entonces, definir vulnerabilidad muchas veces es bastante complejo, ¿no? Como ya hay múltiples definiciones, ¿no?, que incluyen sensibilidades, susceptibilidades, capacidad, o sea, coping capacity, ¿no?, de poder, etcétera, etcétera. Entonces, eso es, y este es el marco de riesgo que manejamos básicamente también en este nuevo informe, solamente que ahorita se vincula mucho más con temas de adaptación todavía. Entonces, este marco que ven acá es lo que acabo de definir y presentar a partir del 5º informe de evaluación 2013-2014, y lo que ven ahora en el nuevo reporte es eso, pero básicamente acoge este marco del 5º informe, ¿no? Solamente que ahora se vincula todavía más con el tema de adaptación. Entonces, riesgos son comprendidos como el potencial de consecuencias adversas, así de forma muy breve, ¿ya? Y obviamente hay una definición mucho más larga, ¿no? Pero en primer lugar podemos decir el potencial de consecuencias adversas, ¿no?, para sistemas socioecológicos, ¿no? Entonces el riesgo en los informes de evaluación del IPCC son importantes para abordar sistemas socioecológicos en su complejidad, digamos, ¿no?, y la complejidad de los impactos del cambio climático, cada vez más complejos, en cascada, cada vez en interacción con diferentes sistemas, y reconocer también las incertidumbres, ¿no?, que tenemos en muchos casos, como vamos a ver ahora en varios ejemplos, ¿no? Entonces eso, y también para tener un potencial para una mejor comprensión que guíe procesos de desarrollo de medidas de adaptación. Es por eso que también en este informe todavía aún más se conectan, digamos, el análisis de riesgos con la adaptación. Entonces, desde este informe ahora, el 6º informe que recién salió el año pasado y este año, contamos con un marco coherente, transversal del término riesgo. Es por primera vez, en realidad, que en todos los diferentes grupos de trabajo, ¿no?, son 3 nuevamente, y acá presentamos más del 2º grupo de trabajo, ¿no?, de impactos y adaptación,
se usa el término riesgo de forma coherente, ¿no? Donde riesgos aplican a ambos, a los impactos y a las respuestas al cambio climático, ¿no? Donde riesgos interactúan, riesgos compuestos, o sea, mucha interacción entre diferentes sistemas, están en cascada, o sea, a lo largo, a través de sectores, por ejemplo, y agregados, ¿sí? Y donde el marco de riesgo conecta el presente, o sea, riesgos actuales, históricos actuales, con el futuro a través de escenarios, ¿no? Y otra vez enfatiza incertidumbres, que es muy importante comunicar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras incertidumbres? Que por eso también el IPCC usa un lenguaje de uncertainty, ¿no? De incertidumbres, ¿no? Ya, entonces acá pueden ver, digamos, la comunicación, la visualización de riesgos, en este caso por los reasons for concern, que son como los grandes pilares a nivel global de grandes sistemas que podrían verse afectados negativamente, bueno, ya actualmente, pero sobre todo hacia el futuro, según las trayectorias, ¿no? De los escenarios de, digamos, cambio climático. Ahora contamos con nuevas trayectorias que se llaman SSP 1, ¿no? Hasta SSP 5, ¿no? 5 escenarios principales. Y básicamente el color cada vez más intenso y más oscuro significa ya serían riesgos altos o muy altos que en algún momento ya no serían manejables y llegarían a lo que se llama un tipping point, un punto de inflexión a partir del cual básicamente ya no son manejables y sobre todo irreversibles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgos, hablamos de diferentes formas de definirlos, visualizarlos, ¿no? En primer lugar tenemos los key risks, o sea, riesgos clave, que son consecuencias adversas potencialmente severas, o sea, lo severo acá es lo importante, ¿no? Para esos sistemas socioecológicos, que se analizan por región y sector, que pueden referirse al presente y muchas veces sobre todo al futuro dentro del siglo XXI. Y en este informe, 6 se han identificado un total de casi 130 riesgos clave a nivel global. Y vamos a ver ahora cuáles son los riesgos clave para la región andina. Ya, y a partir de allá, los reasons for concern, que acabo de mostrarles el gráfico, ¿no? Los pilares principales que acabo de mostrarles brevemente, ¿no? Entonces, como que grandes sistemas a nivel mundial que podrían verse, bueno, afectados negativamente y sobre todo con ese potencial de poder ya llegar a un estado ya de impactos irreversibles, ¿no? Y aparte los burning embers que le voy a enfocar mucho. Entonces, hablemos sobre los riesgos clave. Los riesgos clave en Sudamérica son los identificados en este nuevo informe, son 8, ¿ya? Y, o sea, que se vinculan con la inseguridad alimentaria, con inundaciones, deslizamientos, inseguridad hídrica, epidemias, con riesgos sistemáticos, con cambios, shifts, ¿no? En biomas, en la Amazonía sobre todo, con el blanqueamiento de corales y con el aumento del nivel del mar y más tormentas y erosión costeña, ¿no? Entonces, la idea era que en esta breve presentación, al menos un ratito, hable sobre este tema de inundaciones y deslizamientos y inseguridad hídrica. Entonces, el riesgo a la vida, infraestructura por inundaciones y deslizamientos, está considerado como Q-Risk 2, ¿ya? Que incluye efectos graves en la salud, interrupción de infraestructura, sistemas de servicios, y los siguientes peligros, exposición y vulnerabilidades, que luego si gustan pueden revisar, que está un poco más, que es en el capítulo 12 de este informe, ¿no? Pero principalmente se vincula, digamos, con peligros de tormentas más frecuentes, fuertes precipitaciones y todo el tema de cambios en la criosfera, ¿no? Y personas cada vez más expuestas, ¿no? Sobre todo personas que viven en zonas fuertemente afectadas, y poblaciones marginales con baja resiliencia, etc. Luego tenemos el riesgo de inseguridad hídrica, seguridad o inseguridad hídrica, ¿no? Que se vincula nuevamente con cantidad y calidad de agua y con gobernanza del agua. Entonces, justo esos son los temas que se ven en Sudamérica, ¿no? Cambios en la disponibilidad estacional del agua, y otra vez cambios en la criosfera que pueden afectar fuertemente, digamos, la seguridad hídrica o generar inseguridad hídrica. Entonces, retroceso glaciar, cambios en la cobertura de nieve, precipitaciones, cambios en la precipitación
y cada vez periodos más secos, más prolongados, ¿no? Ya, solo brevemente, y con eso ya termino, creo que ya es tiempo. Estos riesgos clave también son comprendidos o, digamos, agrupados en riesgos clave representativos, representative key risks. Entonces, son los riesgos clave que podrían convertirse severos, ¿no? Y que, como yo dije, que se agrupan según, en realidad, un proceso iterativo de los mismos miembros o los autores en este informe, en el sexto informe, en el capítulo 16, y otros expertos. Entonces, estos son los 8 agrupaciones que se consideran representative key risk en función a estos 127 key risks que se han definido, ¿no? Entonces, estos se vinculan en realidad bastante con los riesgos clave en sí y los riesgos clave que antes se habían definido en el quinto informe de evaluación. Ya, y esa es la última diapositiva, solamente para mencionar, por supuesto, solo que eso no es tanto tema de mi presentación, pero la idea es luego, y eso pueden encontrar en este informe también, que no solamente se definan e identifiquen estos riesgos clave y riesgos clave representativos, sino que se vean luego las respuestas a estos riesgos clave, ¿no? Entonces, acá lo que pueden ver en este gráfico es básicamente cómo podrían darse respuestas adaptativas a estos riesgos clave y cuál sería el nivel de viabilidad, ¿no? Por diferentes, digamos, factores. Muchas gracias. Fantástico, Fabián. Es una síntesis, pero así muy bien armada y muy clara, y te agradezco muchísimo. Por favor, que nos sigas acompañando durante el seminario para de repente entrar en preguntas y respuestas. Ahora voy a pasar a presentar a Anaí Urquiza. Puedes ir presentando tu pantalla si gustas. Ella es investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, FONDAP CR2, y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Es antropóloga social, se doctoró en Sociología en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, experta en cambio climático. Sus áreas de investigación son vulnerabilidad hídrica, transiciones energéticas, resiliencia y gobernanza frente al cambio climático. Muchas gracias, Anaí, y por favor, continúa. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo muchas cosas que decir, así que voy a tratar de aprovechar bien el tiempo. Y bueno, la presentación que se acaba de hacer también me facilitó bastante, porque yo me tomo un poco de donde quedamos recién, para poder ahora profundizar en qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo enfrentamos este tipo de riesgo en la zona andina. Y en este caso, bueno, ya vimos cómo entendíamos el riesgo, pero nosotros nos concentramos principalmente en vulnerabilidad, ¿no? Principalmente en vulnerabilidad, porque estamos trabajando, les voy a presentar la experiencia de un proyecto en particular en la zona de los Andes, pero del sur, en el sur de Chile, en Aysén, donde una de las grandes amenazas que tenemos son los GLOF, ¿no? Los GLOF son este tipo de lagunas glaciares que tienen el riesgo, como esta que se ve acá, ¿no? Que es la laguna con la que estamos trabajando, que tienen el riesgo de ser, que pueden sufrir un vaciamiento repentino, ¿no? O sea que un momento muy, muy acotado de tiempo se bajan, ¿no? Rápidamente y generando inundaciones, avalanchas, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar un poblado que está cerca de una de estas lagunas para poder entender cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad, exposición obviamente también, pero en vulnerabilidad construir algún sistema que nos permita monitorear la sensibilidad que tienen frente a esa amenaza, o sea, qué tanto se pueden ver afectados, pero también la resiliencia, ¿no? La resiliencia en el sentido de cuáles son las condiciones que tienen en ese poblado, en esa comunidad, para poder enfrentar diferentes tipos de amenazas. ¿Por qué trabajamos con resiliencia también y no solamente con capacidad de adaptación o sensibilidad? Es porque la verdad es que en nuestro territorio las diferentes comunidades enfrentan múltiples amenazas, ¿no? De hecho, este mismo poblado no solamente tiene la amenaza de este tipo de vaciamientos de lagunas glaciares, también tiene amenazas de otro tipo de inundaciones, amenazas de incendio, y también tiene amenazas como de volcanes, ¿no? Hace poco tiempo hubo unas erupciones muy complicadas
en ese sector que generó una serie de trastornos en la vida de las comunidades. Entonces, abordar resiliencia nos permite mirar cómo la comunidad enfrenta diferentes tipos de amenazas a partir de sus propias condiciones de flexibilidad, cómo va aprendiendo frente a ello y cómo va siendo capaz de hacer modificaciones para poder soportar esos diferentes impactos. Entonces nos concentramos bastante en resiliencia y también en identificar y poder caracterizar lo mejor posible la amenaza a la que se enfrentan, ¿no? Entonces, nosotros, en este sentido, nuestro propósito es, o la pregunta que nos hicimos para poder desarrollar el proyecto era cómo lo hacíamos para que frente a una amenaza en particular, y considerando que hay más amenazas que esa, pero analizando una en particular, cómo podríamos hacerlo para que una comunidad disminuya la sensibilidad frente a ella y al mismo tiempo también desarrolle resiliencia frente al cambio climático en general. Entonces, como bien se decía en la exposición anterior, los Andes, una de las regiones montañosas que es altamente vulnerable al cambio climático, y en la región de Aysén, el sur de nuestro país, hay esta diversa cantidad de amenazas. Es una región que está muy poco poblada, pero cada vez va teniendo mayor presión de migración, ¿no? Y donde además hay una gran cantidad de recursos naturales, sobre todo agua, que empieza a ser muy atractivo para que la población se vaya trasladando para allá. Entonces es cada vez más importante entender cómo funciona. ¿Cuál es el objetivo que teníamos para este proyecto, ¿no? Lo que tratamos de hacer fue básicamente construir un sistema de monitoreo, ¿no? Un sistema de alerta de amenazas glaciares, o sea, que nos permita monitorear la amenaza de la laguna, y que esté disponible para la toma de decisiones en temas de reducción de riesgo y gestión de desastre, pero analizando y monitoreando tanto la amenaza como la exposición y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, dentro de vulnerabilidad, por supuesto, está lo que hablábamos antes, sensibilidad y resiliencia. Entonces, tratamos de generar un sistema de apoyo a la gestión del riesgo, ¿no? Para que la comunidad, las localidades puedan enfrentar mejor ese tipo de amenaza, desarrollando un sistema que sea capaz de articular tanto el conocimiento científico como el conocimiento local. Esto desde nuestra perspectiva es fundamental porque en las comunidades, cuando queremos conocer cómo una comunidad enfrenta ciertos desafíos, ciertas amenazas como las que estamos viendo con cambio climático, obviamente el conocimiento científico global es fundamental, ¿no? Necesitamos el conocimiento científico para entender desde cómo se está proyectando el cambio del clima en esos sectores hasta cuáles son las condiciones importantes para enfrentar las condiciones de los sistemas sociales, ecológicos, técnicos, para enfrentar esas diversas amenazas, pero gran parte de los elementos que se ponen en juego en una situación de amenaza tienen que ver con las características de las localidades, ¿no? Y esas características de las localidades, tanto la comprensión más integral de los ecosistemas y de cómo los ecosistemas han ido cambiando, como de cómo la sociedad ha ido cambiando en ese territorio, cómo ha enfrentado diferentes situaciones, qué cuestiones son relevantes para la comunidad, hacia dónde quiere avanzar esa comunidad, son todos ámbitos que requieren el conocimiento local. Y ese, desde nuestra perspectiva, era uno de los grandes desafíos con este tipo de proyectos. ¿Cómo lo hacemos para articular estos diferentes tipos de conocimiento y generar un sistema de monitoreo que efectivamente nos permita dar una alerta temprana de la amenaza, que además nos permita hacer un seguimiento a cómo la comunidad, cuáles son las condiciones de sensibilidad de la comunidad y cuáles son las condiciones de resiliencia que tiene, y a partir de eso generar mejores elementos para tomar decisiones, ¿no? Ahora, la idea de esto es un piloto que estamos haciéndolo con mucha energía, mucho tiempo, ¿no? Que uno podría decir es un pueblo pequeño, pero estamos invirtiendo mucho en desarrollar lo mejor posible este proyecto para poder aprender sobre el proceso y que efectivamente podamos hacer una versión más acotada en diferentes territorios que nos permita ir desarrollando sistemas de monitoreo en las distintas localidades, al menos que enfrenten amenazas similares, ¿no? Como les decía, la población con la que estamos trabajando está aquí al sur del país. Lo que está en verde es la región metropolitana, donde está Santiago. Como ven, es bastante lejos de Santiago, una zona muy aislada. No hace muchas décadas no hace muchos años tiene conexión por terrestre y aérea.
Por lo tanto, también es así una zona que se ha desarrollado de forma bien autónoma, lo que tiene obviamente particularidades que genera condiciones, uno podría decir positivas y negativas para enfrentar las nuevas condiciones, las nuevas amenazas que tiene el territorio, ¿no? Y es una zona que está concentrada en actividades de ganaderas y cada vez más turísticas, ¿no? Cada vez más el turismo pasa a ser relevante en esta zona. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Lo primero que hicimos fue construir un grupo de referencia local, que llamamos, ¿no? Que en el fondo, si vamos a construir y vamos a construir un sistema de monitoreo con la comunidad, necesitamos identificar los actores clave en la comunidad que nos permitieran abordar este desafío en conjunto, ¿no? Y que fuera legítimo para el resto de la comunidad. Y con ellos trabajamos desde el principio, o sea, nosotros presentamos un marco de co-construcción, podríamos decir que en el fondo un límites entre los cuales podíamos movernos, y el resto de las cuestiones tratamos de irlas definiendo en conjunto. Desde quiénes tenían que ser parte del grupo, o sea, todos los actores relevantes, como desde líderes naturales a representantes de los organismos públicos o de las organizaciones sociales, también de los sectores privados que tenían un rol importante en la zona, etcétera. Y con ellos tratamos de definir, hacer actividades que nos permitieran construir una identidad del proyecto, diseñamos, por ejemplo, un logo en conjunto, hicimos actividades de difusión en la comunidad en conjunto, para que ellos se fueran apropiando también de este proyecto y para que pudiésemos empezar a conocernos mejor y a entender los diferentes lenguajes para co-construir este proceso de monitoreo. Entonces, bueno, hicimos una serie de actividades, no fue nada fácil, además porque estábamos en contexto de pandemia, nosotros ahora estamos en el segundo año, es 2021-2022, y estamos en pleno desarrollo del sistema de monitoreo, pero hicimos un trabajo, uno podría decir, lento en la primera parte, donde nos acercamos a la comunidad para poder desarrollar lazos de confianza, de conocimiento mutuo, y recién el segundo semestre del año pasado empezamos a construir directamente el trabajo con los indicadores para poder observar lo que tiene que ver con sensibilidad y resiliencia frente a las amenazas. Paralelamente también estamos instalando, o ya instalamos ya un instrumento para observar la propia laguna glaciar y alrededor de la laguna glaciar, que nos permita contar con información permanente sobre las condiciones del territorio. Y hemos desarrollado también indicadores con ellos y articulando el conocimiento de las ciencias sociales con el conocimiento local, para ver cuáles son los elementos importantes en sensibilidad y resiliencia que debemos considerar, ¿no? Bueno, entonces acá está el monitoreo de la laguna, que pusimos el instrumental en la laguna, y este instrumental lo que hace es medir temperatura, humedad, dirección del viento, velocidad del viento, el nivel del agua también en la laguna, ¿no? Con los diferentes instrumentos que tiene asociados. Luego hemos ido identificando otras formas de monitorear la amenaza también, que tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones más prácticas que se pueden tomar cotidianamente, ¿no? Que es a partir de fotografía. ¿Por qué? Porque es una zona turística donde están constantemente subiendo los guías y los turistas, entonces se puede mantener un monitoreo a través de fotografía que nos permita observar gatillantes secundarios que estén relacionados con las remociones en masa y también condicionantes del territorio que podrían favorecer cierto tipo de deslizamiento, ¿no? Al mismo tiempo definimos una serie de indicadores desde el punto de vista de vulnerabilidad con las autoridades, con las organizaciones, con los diferentes líderes, que van utilizando además la información existente, ¿no? Porque necesitábamos ver, no solamente, ya estoy terminando, no solamente necesitábamos ver cuáles eran las condiciones que teníamos de los datos, o sea, no solamente los datos que habían, sino que además buscamos la forma de construir una herramienta como es esta, que nos permitiera observar los otros indicadores para poder comprender cuáles son los elementos de resiliencia y sensibilidad. Es un proyecto largo, iterativo, ¿no? Que tiene una serie de etapas que nos permite ir construyendo esas confianzas y desarrollando los sistemas de monitoreo. Ahora nos encontramos actualmente en la construcción propiamente tal del sistema de monitoreo y empezando con la sistematización de la información, porque la idea es aprender también de esta experiencia para poder desarrollar otras.
Y obviamente la idea es que la villa, además de servir como piloto para aprender para diferentes condiciones y diferentes territorios, además se quede obviamente con este sistema de monitoreo, con una información levantada sobre la comunidad que sea lo más completa posible, y un grupo de referencia que tenga la capacidad para estar monitoreando su propio territorio. O sea, la idea es dejar instaladas esas capacidades para que en la villa puedan enfrentar las diferentes amenazas que vienen. Y ahora sí, con esto voy a terminar. Hay ciertos aprendizajes y orientaciones que hemos visto en estas experiencias. Creo que una de las cuestiones centrales, y que también está en diálogo con la literatura, ¿no?, es que la resiliencia es muy contextual. O sea, para desarrollar resiliencia necesitamos entender las particularidades del territorio. Que cuando hacemos este tipo de proyectos tienen que ser proyectos que estén bueno, siempre están enmarcados en un problema, pero las características de ese problema tienen que ver con la complejidad local, no solamente con el problema teórico que se puede ver desde el punto de vista científico, ¿no? Además son proyectos que requieren tener mucha flexibilidad para adaptarnos a las estrategias, a los objetivos, a los tiempos, las etapas, considerando las características del territorio. Y hemos visto que una de las cuestiones clave es estar dispuestos a mantener una reflexión iterativa permanente de aprendizaje común entre los diferentes equipos, entre el conocimiento local, el conocimiento científico, y fomentando también la interacción entre los diferentes actores locales. Y también necesitamos para ello reconocer que existen múltiples sistemas de conocimiento y que el conocimiento científico es un conocimiento más que tiene que ser capaz de dialogar con los otros. Y finalmente creemos que una de las cuestiones clave ha sido lograr pertenencia, lograr que la comunidad tenga un sentimiento de pertenencia con el proyecto, que entienda de qué se trata, que comparta sus objetivos, que tenga la posibilidad de definir dentro de ciertos márgenes los lineamientos que se dan, y a partir de ello poder apropiarse de eso para que después no solamente quede adecuadamente instalado, sino que además lo puedan mantener en el tiempo. Con eso me callo. Muchas gracias, Anaí. Fascinante tu experiencia. Creo que vamos a poder con la ronda de preguntas todavía desarrollar esos desafíos con calma. Quiero presentar inmediatamente a Nicolás. Nicolás Cubi es profesor investigador titular en el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador, donde coordina el doctorado en Historia de los Andes de Flaxo, Ecuador. Realiza investigaciones interdisciplinarias en el marco de epistemologías socioambientales alrededor del pensamiento evolucionista, la historia y sociología de la ciencia, historia ambiental en los Andes, cambio climático y ecología urbana. Participó también como autor líder en el 6º informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ha sido publicado este año, y su último libro es sobre la historia ambiental y ecología urbana de Quito, publicado por Flaxo también este año. Nicolás, continúa. Bien, buen día, un saludo cordial a todas las personas que están participando de este taller, a Ana Becerra, a Liliana Miranda que me invitaron, bueno, y a todas las instituciones que están en esta primera lámina de mi presentación. A mí también me sirve mucho lo que han presentado el profesor Fabián, la profesora Anaí antes, esta conceptualización de lo que es el riesgo y cómo se construye esta idea, cuáles son los componentes, y una aproximación de un estudio de caso muy concreto desde alguien que está trabajando en eso. Yo más bien les voy a hablar de una conceptualización un poquito más amplia que está considerando esta idea del riesgo, y les voy a hablar de algunos proyectos de adaptación o de soluciones basadas en la naturaleza, pero no como un actor que los ejecutó, sino como alguien que los observó después, ¿no? Y los observó un poco desde afuera para sintetizarlos. Entonces, bueno, generalidades, decir, las personas que seleccionamos estos estudios de caso, los incluimos dentro de este informe del cual ya se ha hablado bastante. Entender que este informe y los casos seleccionados no implica que no hayan otro tipo de iniciativas de excelencia y muy buenas para la adaptación, pero sí son trabajos, iniciativas que han sido sistematizadas,
publicadas, sobre las cuales hay informes, y por ello han podido ser incluidas en esta síntesis. La otra cuestión es que como están presentadas dentro del informe, tenemos que entender que no son prescriptivas de políticas, sino descriptivas de lo que se ha hecho, y compete a quienes leen estos trabajos el pensar, ok, a partir de ahí, perdón, a partir de ahí hacia dónde podemos orientar nuestras acciones. Entonces, el profesor Fabián nos explicó muy bien cómo se ha construido esta parte central, la idea del riesgo y qué es lo que construye el riesgo. En el último informe del IPCC, en este AR6, entendemos ya, sí, que está aquí, que tenemos allí una mezcla de vulnerabilidades, impactos, exposición, diferentes bucles de retroalimentación, de procesos que son semióticos, materiales, que tienen que ver con causas próximas, lejanas. Pero uno de los aportes interesantes que hay en este sexto informe es cómo son estos elementos que están interactuando alrededor de ese riesgo, ¿no? Que serían el cambio climático, los ecosistemas y la biodiversidad. Bueno, aquí hay algunas dificultades teóricas, y la sociedad humana, ¿no? Este sería nuestro escenario actual, ¿no es cierto? Y vemos que en particular esta parte, que es la naturaleza, si se quiere, está dándonos alguna provisión de medios de vida, de lo que se llaman servicios ecosistémicos, y nosotros estamos generando un enorme impacto sobre ello, y la conservamos y restauramos poco, y hay unas interacciones de ese mismo tipo entre esta naturaleza y el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es, a través de una serie de acciones que incluyen, por supuesto, gobernanza, financiamiento, creación de capacidades, tecnologías, etcétera, poder llegar a un escenario como este, lo que ahora se está llamando en este informe el desarrollo resiliente al clima, en el cual vemos que cambia el grosor de estas flechas, ¿no? Entendemos que esta naturaleza se adapta y mitiga el cambio climático, y recibe menos impactos, y sucede lo mismo en esta relación. Entonces, lo que yo voy a presentar son una serie de acciones que se han tomado en la ciudad de Quito, que intentan generar esta transformación, ¿no es cierto? Que nosotros podamos, que esta naturaleza tenga unas relaciones mucho más virtuosas y menos viciosas con el elemento cambio climático y con el elemento sociedad humana. Este gráfico también está en el informe, ¿no? Y aquí también entra otra vez este verde, ¿no? Esta naturaleza, aquí estamos nosotros, y de aquí, bueno, también lo presentó el profesor Fabián, ¿no? Tenemos toda una serie de escenarios posibles. Este es el escenario de limitar el calentamiento global a 1,5 grados desde niveles preindustriales, y bueno, parte de lo que tenemos que hacer aquí bueno, tiene que ver con enfriar el planeta, ¿no? Y enfriar el planeta implica trabajar con el mejor elemento enfriador, o uno de los mejores elementos enfriadores, que son los sumideros naturales de carbono, ¿no? Las plantas. Entonces, bueno, tenemos varias vías, ¿no? Y estamos en este punto crítico. Se habla de una ventana hasta el año 2030 para estas acciones urgentes. Entonces, en el capítulo 12 del informe del AR6, hay algunos estudios de caso. Uno de ellos es este, ¿no? El de las soluciones basadas en la naturaleza. Este informe está en la web para quien lo quiera consultar, y hay 3 acciones que yo quiero destacar. La primera es un fondo que se creó, un fideicomiso que se creó primero con ayuda de la cooperación internacional, y luego ya esto ha tomado vida propia, en el cual participan una serie de instituciones públicas, privadas. Es un fondo que se llama el FONAG, el Fondo para la Protección del Agua. Funciona, si se quiere, de manera autónoma, y ejecuta acciones de educación, de conservación, de restauración de los páramos, y es tremendamente exitoso,
incluso han comenzado ya en procesos de compra de tierras en esos lugares de las fuentes de agua. Alguna vez me preguntaron, ¿y en qué se basa el éxito de este fondo? Porque en otros lugares de América Latina, a partir de esta experiencia, se crearon fondos similares y una de las explicaciones que se dio es que se le dio tiempo, ¿no? Que se le dio tiempo para que se consolide, no se le pidieron resultados inmediatos, como sucede con algunos proyectos que se comienzan a implementar y al año ya tienen que tener indicadores de gestión positivos. A este fondo se le dio un tiempo para consolidarse y hoy en día hacen unas labores lindísimas, como digo, de restauración de páramos, los ojos de agua, los manantiales, se ha logrado excluir ganado, que es uno de los, digamos, de los mayores disruptores de estos espacios. Hay toda una serie de experimentos sobre cómo regenerar estas esponjas del agua que son los páramos. Se trabaja con las comunidades, en fin, es un fondo que, digamos, se ha consolidado y es algo que nos está garantizando, al menos en la ciudad de Quito, que esas fuentes de agua que son los páramos, bueno, tengan una sustentabilidad en el mediano y largo plazo. Ese es el primero de los casos que se ilustra allí y sería, bueno, claramente una solución, lo que se llama hoy solución basada en la naturaleza, ¿no? Trabajar con la naturaleza para como se expresaba en el gráfico anterior, mitigar, adaptarnos al cambio climático y también ayudarnos como sociedad. El otro proyecto que se destaca aquí como caso es Agricultura Urbana Participativa. Este también es un proyecto que empezó con fondos de la cooperación internacional, más o menos en la misma época que el FONAG, a inicios del siglo XXI, o sea, estamos hablando ya hace un poco más de 20 años. Es un proyecto que a mí me gusta mucho destacar que ha sobrevivido a diferentes alcaldías, a diferentes modelos de gestión de la ciudad, con ideologías diversas, y se ha sostenido porque es realmente exitoso. Es un proyecto que trabaja sobre todo con poblaciones, las poblaciones más vulnerables en barrios marginales, y la clave está en la capacitación, en la asistencia técnica, en el trabajo cooperativo, es decir, por ejemplo, se montan invernaderos, pero no se hace como otros proyectos que tienen fondos públicos en Ecuador y que le dan a la gente los invernaderos y la gente ya no sabe qué hacer, no sabe cómo gestionarlo, sino que se da la asistencia técnica, inclusive personas que llevan 15 años en el proyecto siguen recibiendo los técnicos, siguen capacitándose cada día. Tenemos a veces una falsa idea de que las personas que han migrado desde diferentes pisos climáticos a las ciudades son buenas en la agricultura, pero las condiciones locales son diferentes, los cultivos son otros, las plagas, etcétera. Entonces, ese seguimiento, esa capacitación permanente ha sido fundamental y hay muchísimos, no sé, la última vez que vi, creo que habían como más de 2000 huertos, desde alguien que en su casa tiene unas cajas, hasta personas que tienen terrenos grandes. Hay algunas que están orientadas a la comercialización, se les ha ayudado con una certificación orgánica para que puedan vender a precios más justos sus productos, con espacios en bioferias, y eso los que comercializan. Quienes no comercializan tienen unas comunidades y unos proyectos lindísimos con su comunidad, reciclan lo orgánico, reciclan incluso lo inorgánico para estos espacios de huerto. Se generan comunidades mucho más cohesionadas y se le da mucho trabajo. Aquí hay un grupo muy importante que son las mujeres. La mayoría son mujeres que no tienen empleo, trabajan pero tienen trabajo doméstico, y bueno, a través de esto han logrado tener una actividad que complementa la nutrición. También hay animales, por supuesto, cuyes, chanchos, gallinas, y complementa la nutrición, mejora la dieta familiar, a veces hay unos pocos ingresos, entre otros beneficios. Y ya voy a ir terminando con el tercer proyecto. Este tiene otra escala, son las áreas de conservación y uso sustentable, que no están dentro de la matriz urbana, sino alrededor de la matriz urbana. Hay toda una serie de bosques de diferente tipo, ¿no? Bueno,
somos gente de los Andes, entendemos lo que es la microverticalidad y este cambio de los páramos a los bosques, bosques andinos, a los bosques nublados, subtropicales, etcétera. Bueno, hay toda una serie de áreas colindantes con la ciudad en donde se realiza, bueno, por un lado conservación de la biodiversidad, pero también cuestiones productivas, siembra de café o de especies forestales, cierta ganadería y, ok, hasta ahí. Ya, un minuto más, por favor. Entonces, se han ido creando este tipo de áreas de conservación y uso sustentable que, bueno, nos tratan de ilustrar, por un lado, la necesidad de gestionar de otro modo esos territorios y por el otro, esta importancia de lograr balancear la conservación con lo productivo. Son áreas de turismo de aventura, senderismo, pero también personas que van solamente a comer o bueno, es de las zonas con mayor biodiversidad de aves del mundo, etcétera. Entonces, digamos, son modelos de gestión, propuestas que en cierto modo van garantizando que estos ecosistemas se conserven y, por supuesto, ya en el gran panorama, desde el marco teórico que presenté al inicio, que logremos estas relaciones virtuosas. Hay otros temas que también están mencionados por encima en el informe: restauración de quebradas, los huaicos, los ríos andinos, la creación de nuevos parques, qué sé yo, en Quito había un aeropuerto dentro de la ciudad y cuando se decidió qué hacer, pues no se lo urbanizó completamente, se lo convirtió en un parque, en un área verde, entre otros, sobre los que podría abundar si hay preguntas al respecto. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Nicolás. Fascinantes estas opciones que tenemos. O sea, no todo es riesgo, no todo está, digamos, perdido. Tenemos mucho por hacer y hay que actuar pronto y ya. Tenemos varias preguntas para Fabián. Supongo que ya las habrás visto en el chat. Están apareciendo para cada uno, pero las voy a leer. Dice, dentro del informe del IPCC, ¿por qué no se considera como uno de los factores del incremento urbanístico, explosión demográfica, demanda? También te preguntan, en tu visión, ¿cómo cambia la importancia de riesgos para la seguridad hídrica por reducción de los montos de precipitación, aumento de variabilidad de lluvias, versus los vinculados directamente a retroceso glacial en el caso de los Andes? O sea, la diferencia entre Andes del norte y centrales. A ver, ¿qué nos puedes decir? Tu micro está apagado. Sí, sí, perfecto. Sí, yo ya había preparado un poquito las preguntas, entonces, o sea, si me permites, Liliana, Julio Ordóñez pregunta 2 diferentes preguntas, quizá las respondo de una vez. Sí. Ya. Lo primero es sobre los enlaces, ¿no? Del riesgo de desastres y riesgos climáticos. Sí, efectivamente, el marco de riesgo evolucionó, digamos, a partir de este informe el especial, ¿no? Del 2012, del SREX, se llama, ¿no? Sobre la gestión del riesgo de desastres. Entonces, a un inicio estaba más vinculado a eso, ¿no? Al riesgo de desastres, pero justo con el quinto informe de evaluación del IPCC y ahora el sexto, cada vez se integran más los enlaces entre comunidades de riesgo de desastres y riesgos climáticos. Entonces creo que eso más o menos se debe responder a la pregunta. O sea, se integra cada vez más y en este último informe aún más, ¿no? Eso puedo decir sobre esa pregunta. Y la segunda pregunta de Julio, sí, se incluye crecimiento poblacional y desarrollo urbano y otros temas socioeconómicos, sí se incluyen. O sea, les invito también a todos, ¿no? A todos los participantes que revisen, si gustan, la página, acá lo copio a todos, la página de este segundo grupo de trabajo y el segundo enlace sobre el capítulo 12, que es lo que mayormente estamos presentando para Centro y Sudamérica, ¿no? Entonces, sí se mencionan muchos de esos factores socioeconómicos. El tema es, ojo, digamos, se tienen que vincular con cambio climático de alguna forma. O sea, cuando se interponen también se vinculan, pero digamos, el enfoque de todos estos informes del IPCC están en cambio climático. Es por eso que
ahí está el enfoque, ¿no? Pero sí se menciona, ¿no? Sí, luego, ¿sigo, Liliana? ¿Las preguntas Sí. para mí? Sí, sí, sí. Ok, luego hay una pregunta de Francisco Medina sobre las curvas de escenarios y los SSP, ¿no? Sí, en esta forma son nuevos escenarios, pero que se basan en realidad en escenarios ya conocidos, ¿no? Los escenarios Shared Socioeconomic Pathways, SSP, que ya conocimos en el quinto informe, ¿no? El AR5, y los RCP, los Representative Concentration Pathways. Entonces, digamos, la idea en este sexto informe es integrarlos. Tener en total ya no 4 RCP, ¿no? Y diferentes SSP, sino 5 escenarios principales que se llaman SSP1 hasta SSP5 y que reflejan, digamos, esas trayectorias de concentraciones de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿no? Por eso SSP1.19, ¿no? Que es el nivel de forzamiento radiativo, ¿no? 1.9 o hasta 8.5. Entonces, esas son las trayectorias, ¿no? Que existen ahora. Entonces, integrando, digamos, el desarrollo humano con el desarrollo climático, ¿no? Sí, yo espero que eso principalmente Muchas responde a la gracias. pregunta. Gracias. Y la última de Luis Daniel Yambi, un colega mío también. Hola, Luis Daniel. Es sobre el tema de seguridad hídrica, ¿no? Si comparamos la zona de los Andes Norte, Andes Centrales Sur, y la dependencia de la escorrentía glacial. Sí, o sea, obviamente tenemos que ver con mucho ojo, o sea, mucho detalle la dependencia, ¿no? De poblaciones, ecosistemas a la escorrentía glacial en la región, y en realidad no la conocemos muy bien, eso hay que decir, ¿no? Y reconocer. Yo personalmente, ¿no? Pero como digo, no sin tener sustento suficiente en todas las regiones, pero diría así a manera gruesa, obviamente tenemos una distribución muy desigual de la cobertura glacial, es decir, ¿no? En los Andes Norte, Venezuela, Colombia, Ecuador, solamente existe un 5% más o menos de la cobertura glacial en términos de área, en comparación con la parte más al sur, ¿no? O sea, Bolivia, Perú, por ejemplo. Y bueno, en Argentina, Chile, muchísimo más, ¿no? Entonces, solo eso ya es un factor, obviamente. Y digamos, las poblaciones no dependen de la misma manera y quizá tan fuertemente en Ecuador y en Colombia, en Venezuela, de la escorrentía glacial directamente como en Bolivia, La Paz, por ejemplo, o también Perú, ¿no? Varias ciudades y pueblos. Eso es uno, ¿no? Que es importante. Luego, el tema de cambios de precipitaciones, bueno, en verdad es un dolor de cabeza de entenderlos bien, ¿no? Es muy complejo. Lo que sí diría en zonas que justo no son las zonas tropicales interiores, sino exteriores, como Perú, Bolivia, donde tenemos estaciones muy prolongadas de sequía, o sea, naturalmente cada año estaciones, obviamente un cambio en la precipitación, o sea, la mínima precipitación que hay, si esa todavía se reduce más o aumenta más, hace un cambio muy grande, ¿no? Mucho más que en la época de lluvias, ¿no? Y obviamente también la distribución anual, ¿no? de la precipitación. Entonces, eso es algo que se tendría que tomar en cuenta para la seguridad hídrica también. Muchas gracias y excelentes preguntas también que están permitiendo desarrollar mejor todas las ideas compartidas. Anaí, tienes varias preguntas también. Te dicen, el cambio climático también es un factor preponderante para el desprendimiento de la vulnerabilidad, entendiéndose que una comunidad fuertemente resiliente puede llegar a ser vulnerable ante el cambio climático. También te preguntan, según lo presentado, nos indica que la zona tiene múltiples peligros. ¿Cuál de ellos fueron priorizados o es que se gestionaron todos en base al desarrollo comunitario? Entiendo que se han instalado un sistema de alerta temprana según la GDR. Ese tipo de estrategia no estructural incluye entre 4 o 5 componentes. ¿Se ha logrado implementar ese sistema de manera integral y quién lo sostiene? Y otra más, sobre todo porque no existen muchas experiencias en los Andes en que el monitoreo participativo sea codiseñado y coimplementado, que es clave para, a partir de un problema claro, bueno, por algo se dice que en las universidades hay departamentos, pero en el mundo real hay problemas. Tu proyecto muestra que lo transdisciplinario tiene que tener el conocimiento local como una dimensión clave.
y te dicen felicidades Anaí, te felicitan, ¿no? Y preguntan, ¿el vínculo de cambio climático y género es importante en la región? ¿Cómo abordaron esta cuestión en el proyecto? Supongo que ya las habrás leído antes, pero bueno, la quería leer para el grupo. Sí, Procede, Ana. muchas gracias. Sí, eran muchas preguntas, la verdad, y voy a tratar de responderlas un poco en conjunto, ¿no? Efectivamente, cuando estamos hablando de cambio climático, la resiliencia nos aparece como algo crucial porque nos permite abordar esta multiplicidad de amenazas, ¿no? Y concentrarnos en las condiciones que tienen, las características que tienen nuestras comunidades, nuestros territorios para enfrentar mejor esas amenazas. Pero dentro de eso, obviamente, parte de la resiliencia, un elemento clave es precisamente ser capaces de monitorear, ¿no? Y de entender cuáles son las amenazas a las cuales se está expuesto, ¿no? Entonces también el ir comprendiendo esas amenazas en particular de los territorios es crucial. Ahora, nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es articular este sistema de alerta temprana con la ONEMI, que es el organismo que hasta hoy día, aunque está un poco en transformación, pero que hasta hoy día todavía es quien está encargado de hacerse cargo de los desastres, ¿no? Entonces, efectivamente, todo el programa de gestión de riesgo de desastre está articulado con esta propuesta. Y nuestro objetivo, de hecho estamos trabajando con ello, entonces nuestro objetivo es que después este organismo sea quien pueda replicar esto en otros territorios con procesos similares, pero más acotados a partir de los aprendizajes que estamos haciendo ahora. Entonces, con eso respondo dos cosas, ¿no? Por un lado, que estamos trabajando con el marco de gestión de riesgo de desastre y al mismo tiempo que la sostenibilidad de este proyecto en el tiempo tiene que ver con que un organismo público de nuestro país que está encargado de estos temas se apropie de esta metodología como tal, ¿no? Y tratar de hacerlo de la manera en que se genere la mayor sinergia posible entre los beneficios, los objetivos y los beneficios de este proyecto con otros beneficios y otros objetivos del territorio, ¿no? O sea, que nos permita generar actividades económicas de otro tipo, que nos permita reducir vulnerabilidades que afectan otros ámbitos, y además que cuando vemos cuáles son los factores claves en resiliencia, por supuesto que elementos como reducir la pobreza, la desigualdad, aumentar los niveles de educación, mejorar el monitoreo de salud, etcétera, todos esos son elementos que favorecen la resiliencia. Entonces finalmente esto lo que nos permite es mirarlo de una manera más integral y poder hacer un esfuerzo que sea de más largo plazo, considerando co-beneficios en el presente, ¿no? Otra pregunta que era muy interesante sobre el tema de transdisciplina. Efectivamente, desde el punto de vista más de este diálogo de saberes, de asumir las limitaciones del conocimiento, es fundamental el que seamos capaces de reconocer nuestros propios límites en el conocimiento científico y respetar otros tipos de conocimiento para que se puedan articular en la coproducción, en la co-construcción de sistemas de este tipo que efectivamente puedan mantenerse en el tiempo. Y eso también tiene que ver con la sostenibilidad. O sea, no podemos desarrollar sistemas que tengan que estar sostenidos por las universidades o de forma externa todo el tiempo, ¿no? Sino que tienen que ser apropiados por las comunidades para que lo puedan manejar ellos mismos, y eso solo se puede hacer cuando seamos capaces de dialogar entre diferentes tipos de conocimiento. El tema de la perspectiva de género es bien relevante. Nosotros cada vez nos hemos dado cuenta más, lo más que es fundamental el tema de género en múltiples ámbitos de cambio climático. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es incentivar la participación de las mujeres, también desarrollar con los aportes que hacemos desde las disciplinas científicas, desarrollar indicadores que permitan también visibilizar las desigualdades de género en estos territorios y que no queden ocultos, ¿no? Y al mismo tiempo, no sé, siempre estamos desarrollando actividades con la comunidad y tenemos muy presente el preocuparnos de que sea en horarios adecuados para las mujeres, que cuente con las facilidades para que ellas puedan participar, en el fondo también preocupándonos de esas características particulares en el territorio. Pero por otro lado, también tenemos que ser muy respetuosos de las diferencias de género propios, y esto es un poco polémico, ¿no? Uno no sabe muy bien dónde posicionarse ahí a veces, porque también hay que ser respetuosos de la cultura local, ¿no? Entonces, tampoco es que podamos llegar a imponer o combatir directamente ciertos estereotipos de género e imponer ciertos objetivos
de trabajo de género que tenemos nosotros si es que la comunidad lo siente muy lejano. Entonces es un proceso que no es tan blanco y negro, sino que hay que hacerlo con ellos, ¿no? Priorizamos GLOF, y con eso termino, priorizamos GLOF porque la verdad es que originalmente cuando se hizo el análisis, o sea, el objetivo del proyecto partió desde la amenaza, ¿no? Entonces el objetivo era construir sistemas de monitoreo para abordar GLOF. Lo que sin duda es una desventaja, porque cuando llegamos a la localidad, la verdad es que eso no era la amenaza central, ni siquiera era visualizado como una amenaza. Ha sido positivo desde el punto de vista de visibilizarlo, de tematizarlo y de poder generar herramientas para que se prepare la comunidad, pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que el sistema de monitoreo, si bien se construye inicialmente con esa amenaza, tiene que tener la capacidad de ir creciendo e incorporando otras amenazas para que efectivamente tenga sentido para la comunidad. Por eso que el tema de la resiliencia es tan importante, porque construimos herramientas para observar resiliencia, para promover resiliencia, y otros módulos que tienen que ver con amenaza, y eso va a cambiar, amenaza y sensibilidad, ¿no? Porque está más relacionado con la amenaza propiamente tal, y eso se puede ir complementando, cambiando. De hecho, una de las cuestiones que hemos visto es que la amenaza, por ejemplo, de la erupción volcánica es lo más importante para ellos, porque es lo que han vivido más recientemente y es una de las cuestiones que de alguna u otra manera tenemos que vincular a este sistema de alerta temprana. Muchísimas gracias, Anaí. Entonces, pasamos a Nicolás rápidamente. Frente a la problemática ambiental en la que estamos inmersos, surgen diferentes métodos o alternativas de solución: economía circular, restauración hidrológica forestal, infraestructura natural, soluciones basadas en la naturaleza y otros más. Bajo tu experiencia, ¿cada uno de ellos forma parte de la acción global que no se está logrando identificar hasta ahora o solo son iniciativas individuales? Y también te dicen algo muy interesante que llamó la atención, fue que muchas iniciativas están centradas en los entornos urbanos y algunas en los rurales, pero ambos son llevados por ciudadanos que se desenvuelven en las ciudades, porque esto es que los ciudadanos rurales no entienden lo que está pasando, o es porque no están preparados. ¿A qué se debe esto? Creo que tienes una más por acá. Te dicen: excelente presentación, muy concisa. Una consulta para Nicolás. ¿Nos podrías comentar cuál ha sido la clave para el éxito del programa de pago por servicios ambientales? Y también te preguntan sobre los proyectos de agricultura urbana y pago por servicios ambientales. ¿Cuál es tu percepción con respecto a su sostenibilidad a largo plazo y su apropiación por parte de las comunidades? Ajá, y había otra más. Los fondos de agua, como una solución basada en la naturaleza, pueden ser implementados en otras latitudes. ¿Qué forma operativa podría tomarse para que realmente funcione? Esfuerzo de síntesis. Ok, sí. A ver, en orden las voy contestando entonces, si te parece, Liliana. A mí a veces me causa mucho conflicto esto de pensar si las acciones de sustentabilidad, o lo que a mí me gusta llamar pulsiones de vida, deben realizarse a nivel individual o colectivo, ¿no? La cuestión de la escala. Creo que son las acciones de transformación hacia este desarrollo resiliente al clima, o hacia estas sociedades de mayor bienestar en la que la naturaleza, digamos, sea considerada como algo más que una sirvienta y algo más que una entidad a domesticar, se desarrollan a todas las escalas, ¿no? Entonces, efectivamente, puede llamarle economía circular y la puede hacer en su casa, o puede llamarle economía circular y la puede hacer a nivel de un municipio. Puede usted negociar los asuntos de adaptación, sí, a escalas globales, en estos foros internacionales, pero también tiene que ver con sus acciones de cada día, ¿no? Y no creo que exista contradicción, y creo que cada persona debe tratar de actuar precisamente en donde tiene agencia, ¿no? En donde puede liberarse de la pulsión de muerte, que es lo que nos ha sujetado en el antropoceno. Entonces, yo veo que estamos logrando pasar en muchos lugares solo de esta crítica y de este señalamiento a las acciones de transformación. Y eso está sucediendo a diferentes escalas. No siempre es la escala que uno quisiera, no siempre es la velocidad que uno quisiera, pero se está incrementando. Evidentemente,
Y hay otros asuntos que a veces toman la agenda política y parecen más, más urgentes. Creo que allí la clave está entonces en entender cómo hacemos que también actúen, digamos, conjuntamente, algo por lo que presentaba la profesora Anaí es un caso, ¿no? Cómo logramos que el tema de adaptación al cambio climático y prevención de riesgos, etcétera, también venga de la mano con el bienestar de la gente, ¿no? No sé, con producciones más sustentables, con instituciones de mayor calidad, etcétera, ¿no? Creo que por allí es por donde tenemos que buscar el cómo lograr que dialoguen ambos discursos y que no suceda lo que pasa muchas veces, que nos lo presentan como aparentemente contradictorios, ¿no? Nos dicen, mire, si usted quiere cuidar la naturaleza, la gente se va a morir de hambre, ¿no? Y nos generan una falsa transacción que es falsa, ¿no? Y que tenemos, y que hay casos por todo el mundo de diferentes escalas, como digo, en las que se ve que pueden actuar virtuosamente juntos. Sobre la cuestión de urbanos y rurales, quizás no me expliqué bien, pero en el caso de las ACUS en realidad es una iniciativa que viene desde las zonas rurales. Son habitantes que tienen fincas, que tienen sus negocios ecoturísticos. Algunos son de matriz urbano-rural, ya, o sea, es gente que ha vivido entre la ciudad y el campo, pero la iniciativa de las ACUS en realidad está promovida desde el territorio rural hacia la ciudad, y es porque esta gente está espantada del avance de la mancha urbana, ¿no? Y de esta depredación de los ecosistemas naturales para construir más espacios habitados por personas. Entonces, no es, digamos que en el caso de las ACUS, más bien viene desde allá y somos los urbanos los que no acabamos de entender. En el caso de la agricultura urbana, sí es una iniciativa muy, muy de gente urbana, o sea, es totalmente zonas de paisaje de concreto y asfalto. Y en el caso de los páramos, de lo que mostré del FONAG, bueno, son espacios muy deshabitados, entonces no hay realmente habitantes rurales ahí, sí es una iniciativa de gente urbana y uno de los grandes retos es hacerle entender al urbano lo que se está haciendo allí en los páramos, ¿no? Lograr esta reconexión que se ha perdido entre la gente de las ciudades y estos ecosistemas naturales. Sobre la tercera pregunta que hablaban del pago por servicios ambientales, en realidad, a ver, déjeme leerla nuevamente, sobre los proyectos, ¿cuál es su percepción, sostenibilidad a largo plazo? Em, lo que se está viendo en el caso de agricultura urbana es que sí hay sostenibilidad, como les digo, la gente se ha apropiado tan bien de este proyecto y se ha logrado que funcione. Y la clave de que funcione este proyecto de agricultura urbana es el seguimiento, la capacitación constante. Eh, los técnicos son unos agrónomos súper buenos que van y hablan con las señoras y les enseñan cosas y van co-construyendo conocimiento. También en Quito hay diferentes pisos climáticos, disponibilidad de agua diversa, etcétera. Entonces, creo que la clave ha estado allí y ante tanto éxito es muy difícil que el municipio dé de baja un programa de este tipo, ¿no? Más bien lo que hace es crecer más. En el caso del FONAG es igual. No, los ciudadanos no pagamos, pero son instituciones que van colaborando, ¿no? La propia empresa de agua potable, que es una empresa pública, va dando dinero, otros actores también van dando dinero y se ve que eso beneficia a toda la ciudad, entonces es exitoso y esto lo asocio ya con la última pregunta, que es lo de los fondos de agua. Los fondos de agua tienen experiencias muy diversas en América Latina. A algunos les ha ido re bien, a otros les ha ido muy mal. Y la pregunta es, ¿cómo es que al Fondo de Agua de Quito le fue tan bien, ¿no? Al FONAG, al Fondo para la Protección del Agua. Yo creo que una de las claves, sin duda, es que tuvo un capital semilla importante, que los actores que participaron de este proyecto digamos, lo sostuvieron durante suficiente tiempo al inicio para que se consolide, para que realmente pueda mostrar resultados, no en el cortísimo plazo, sino, digamos, a mediano plazo. Ante el éxito que tuvo este fondo de agua y otro, por ejemplo, que hay un poquito al sur de Quito, en Tungurahua,
dijeron, no, esta es la forma de gestionar nuestras fuentes de agua, y vamos a crear fideicomisos y vamos a hacer que funcionen. Y se les pidió resultados muy pronto, ¿no? El no haber podido presentar esos resultados de manera inmediata generó críticas. Por supuesto que hay quizás otros, sabemos que el diablo está en los detalles, ¿no? Por ahí tal vez hay cuestiones de la cultura local, que puedan haber ayudado, de los actores, de los personajes que estuvieron encabezando estas iniciativas, pero sí, yo creo que el contar con apoyo y un apoyo sostenido para lograr que se consolide es fundamental. Entonces, por supuesto que se puede replicar, pero qué sé yo, a ver, con esto voy terminando. Los páramos de los que viene esa agua son páramos donde hay una ganadería extensiva, ¿no? Entonces no es tan difícil cambiar de uso, ¿no? No hay tanta disputa por ese recurso. Me imagino que en zonas más secas, y tal vez estoy pensando un poco más en los Andes hacia el sur, Perú, Chile, donde la disputa por el recurso hídrico es mucho mayor, quizás la cantidad de actores y de intereses sobre esas fuentes de agua sea mayor y el establecimiento de fondos de este tipo requiera unas negociaciones mucho más complejas, ¿no? Estoy aquí como especulando, ¿no? Entonces, claro, lo que funciona en un sitio no necesariamente es exactamente replicable, siempre tenemos que trabajar en contexto, entender a los actores, los conflictos, las disputas que siempre existen, pero que no son las mismas. Ok, así muy rapidito. Espero haber contestado. Muchísimas gracias, Nicolás. En realidad han sido preguntas densas, han sido unas presentaciones espectaculares. Muchas gracias por su contribución. Me temo que el tiempo ya se nos está yendo, se nos está acabando. Yo solamente quiero reiterarles la invitación a todos los participantes a presentar sus experiencias para poder participar del seminario del 14 de julio y además invitarlos a todos a que prendan sus cámaras porque tenemos que tomarnos una fotito antes de cerrar el seminario. Yo sé que se queda por ahí en el tintero una pregunta, ¿no? Sobre eso, dar sostenibilidad a la recuperación de los ecosistemas, pero lástima, la vamos a llevar al foro de diálogo y ahí lo conversamos, amigos, con más calma. Y por supuesto, ustedes, nuestros expositores, están invitados a integrarse a la comunidad también y dialogar y seguimos conversando por el espacio virtual de la plataforma y por escrito.